Podcast El Tiempo. El tiempo del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Las opiniones expresadas aquí por los realizadores no representan a El Tiempo Casa Editorial. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de El Tiempo del Brunch. Estamos listos y no voy a dejar ni que se acomoden porque voy a empezar de una vez con un pop quiz. Así que aquí voy. ¿A ustedes les preocupa cuando los operan, presumiendo que los han operado o que los van a operar, si el cirujano es hombre o mujer? Empiezo por un lado. Nunca me han operado, pero me tiene totalmente sin cuidado. Mauricio. A mí no me importa en realidad, y sí me han operado y no me importa. Y en alguna de esas operaciones llegué de urgencias y me pusieron 2 stents y me habría dado lo mismo que lo hiciera quien fuera porque me salvaron. Bueno, les pregunto esto, les voy a contar por qué. Porque las mujeres tenemos 32% más de posibilidades de morir si nos opera un cirujano hombre. En cambio, a los pacientes masculinos les da igual si los opera un hombre o una mujer. Este fue un estudio que se hizo en Canadá. 1.300.000 pacientes. No se sabe muy bien por qué. O sea, están diciendo, bueno, tenemos que averiguar esto por qué pasa. Pero las cifras están ahí y es un hecho. 32% más de posibilidades de morir si a una mujer la opera un hombre. Entrevistaron a pacientes, mujeres. Oiga, ¿usted por qué cree que le fue mal cuando la operó un médico hombre? Y parece que la respuesta es que los hombres subestiman la gravedad de los síntomas de las mujeres. O sea, las consideran que son unas histéricas ansiosas. Y por otro lado, entrevistaron a un montón de cirujanas mujeres y dijeron, mire, ¿sabe qué pasa? A nosotras todos los días nos toca ganarnos nuestro puesto. Si un hombre se equivoca, bueno, eso pasa, es normal, puede ocurrir. Si una mujer cirujana se equivoca y se le muere el paciente, se le acabó la carrera. Entonces a las mujeres nos toca esforzarnos mucho, mucho más. Entonces, dicho esto, ustedes tranquilos, que los opere el que quiera, pero yo de ahora en adelante sí me voy a fijar muy bien quién me opera, Mauricio. Muy interesantes los datos. Me parece, sin embargo, que faltaría una hipótesis más sólida para que los datos fueran mucho más polémicos o abrieran más espacios de conocimiento. La única hipótesis que tienes tú o tu fuente, el estudio que hayas hecho, me parece un poco arbitraria. O sea, ¿por qué? Aquí necesitamos un marco teórico, necesitamos algo que permita sacarle todo el jugo a esos datos. Súper interesantes los datos, carentes de hipótesis y marco teórico. No, los tengo, pero no tengo tiempo. Es un estudio, sé el nombre que lo hizo en Canadá, pero las cifras están ahí. Cuando cogen las cifras, las mujeres se mueren más si las operan los hombres. Bueno, muy bien. Entonces, yo seguiré entregándome a las manos de quien me quiera salvar. Okay. Lau, ¿cómo estás? Un poquito pendiente de alguna cosa, de alguna de estas manifestaciones que parecen propias de la Guerra Fría, porque esta semana los rusos, el gobierno de Moscú, decidió cortarle todos los servicios a la Deutsche Welle en Rusia, les retiró la credencial a todos los periodistas, les cerraron las oficinas y todo, cosa que hicieron en retaliación porque el año pasado, en diciembre, el gobierno de Alemania determinó que los corresponsales de Russia Today, o RT como se llama, que es una cadena de información rusa del gobierno ruso directamente, propagaba desinformación y llevaba una cantidad de datos que no se ajustaban a la veracidad que se requería. Entonces decidieron proscribirlos y en respuesta el gobierno de Putin hizo lo mismo con esta cadena, la Deutsche Welle. Recordemos, es una cadena estatal, pero el gobierno alemán no tiene injerencia directa en los contenidos, como sí pasa con Russia Today. Lo otro que hay que tener en cuenta, que aunque parece que es una reacción recíproca, hay que tener en cuenta que en Alemania los periodistas que cuestionan al gobierno alemán o al Estado alemán no aparecen de pronto por ahí envenenados o suicidados o cosas de esas, ni son apresados ni detenidos por ejercer su trabajo, cosa que sí pasa en Rusia.
Y acordémonos además que el señor Putin es muy amigo de Mohammed bin Salman, que se supone que es el autor, o se supone no, lo determinó la CIA y el FBI, que es el autor intelectual del asesinato de Jamal Khashoggi, crimen que ocurrió en la embajada de Arabia en Turquía. Entonces, esos vínculos entre gente que es represora de los periodistas, que persigue y ataca la libertad de expresión, pues no es nada recomendable. Entonces, estoy pendiente de eso porque, pues, esos son como cosas, como pataleos de la Guerra Fría que se dan en un marco en el que estamos viendo como recrudecimiento de las tensiones internacionales a raíz de lo que está pasando en Ucrania, tema del que también vamos a hablar más adelante. Muy Bueno, bien. así como dice, perdón, Mauricio, iba a No, decir que así como dice Vlad, más adelante vamos a hablar de eso, pero sigue tú, por favor. no, hagan el programa ustedes. Se Yo, sintió. yo les quería decir que para mí esta cita semanal con ustedes es muy valiosa. Yo hice 5 años de psicoanálisis a razón de 5 citas a la semana. Diario, psicoanálisis diario, ortodoxo, de diván. Esos son 1000 citas, ¿no? Para que hagamos cuentas. Otro día hablamos de esa experiencia. Pero ya llegando a la número 1000 dije, no, yo esta vaina no la voy a seguir y no. Entonces ahora me psicoanalizo con ustedes, por eso es tan valioso. Y quiero oír su opinión sobre este top 3 que acabo de hacer de las cosas que me emberracan por WhatsApp. La número 3, la gente que manda mensajes con signos de admiración y la jartera se incrementa con el número de signos de admiración. Y la última fue una señora que ni conocía y que me dijo, no me ha llegado el correo que me prometiste, signos de admiración, cancelada. Ese es el número 3. Número 2, la gente que escribe primero un saludo y no dice para qué es. Hola Mauricio, buenas tardes. Y ahí se queda ese mensaje durante las horas hasta que uno diga, hola, buenas tardes. Y entonces le contestan a uno y además le contestan diciendo, hablas con no sé quién, como si estuviéramos hablando. Peor que esa es un par de personas que me mandan el primer mensaje diciendo Mauro, puntos suspensivos, y lo dejan ahí. Esa vaina, no solo porque inmediatamente pienso en una peluquería, sino porque fuera de eso, dejar ese mensaje ahí, eso es fatal. Y mi número 1 de indignación con WhatsApp es la gente que manda mensajes de voz. Me emberraca profundamente. Uno usa el mensaje escrito como una alternativa al sitio en el que está, en donde está, que no puede hablar o lo que sea, y le zampan sus mensajes de voz que uno hasta que no lo oye no se entera. ¿Estaré demasiado neura, compañeros? ¿Alguno tiene alguna opinión? ¿Cuál es el número 1 de ustedes? Olga Elena. Bueno, yo pienso que si estás un poquito nebra, va a tocar dar una plática para volver a la consulta. No sé si 1000 sesiones, pero 500. Pero vamos a analizar un poquito. Yo creo que el problema es que la gente no ha entendido que una cosa es hablar por teléfono y otra cosa es el chat. Entonces hace cosas como de teléfono, que saluda y espera que el otro le conteste. Entonces por eso ponen Mauro y se quedan esperando, ¿no? A que conteste para seguir hablando. La exclamación es una forma de darle tono, porque es que un día creo que lo hablamos en este programa. No es lo mismo, yo escribo hola, pero la persona al otro lado puede leer hola o hola. Entonces es como para darle tono. Lo que sí me parece fatal es la tuteada. Eso sí es que no me la soporto en ninguna parte y yo para eso también necesito ir a ver si me quita eso, porque no solo en chat, sino en cualquier sitio, restaurante, cuando me tutean, me amargan el día. Lau, ¿tú qué opinas? No, a mí, ustedes tienen demasiadas neuras con eso. Yo lo único es que me da un poquito de jartera a la gente que tiene desactivado si ya leyó o no los mensajes. Eso porque uno a veces cuando le escribe a alguien es porque necesita comunicarse y lo dejan a uno ahí en gris y uno no sabe si recibieron o no. Pero tampoco es que me enfurrusque mucho, no me mortifico por eso. Hay cosas de verdad para mí más importantes que eso para enfurruscarme. A mí me encanta la ecuanimidad de Vlado cuando dice, ustedes que son muy neuras, yo con eso soy tranquilo. Es el único de este berraco grupo que canceló WhatsApp y que ahora usa WhatsApp con un teléfono distinto a aquel con el que habla. El ecuánime de Vlado que nunca se neurotiza con nada. El único que ha hecho eso. Ya. De acuerdo, se tenía que decir y se dijo. Se dijo. Y dicho esto, empecemos a ver si nos ponemos serios. Hoy, como todos los días, tenemos 3 temas. Vamos a empezar con nuestra telenovela electoral
que son César Gaviria, Petro, y digo 3 porque incluye al Papa también. Vamos a hablar de eso. Luego vamos a una telenovela ya no nacional, sino extranjera, que está empezando a dejar de ser telenovela para ser una película como de terror, y me refiero obviamente a la posibilidad de que Rusia invada Ucrania. Y terminamos con otra telenovela, pero esta deportiva, y es la salida o no clasificación de la selección Colombia a Qatar. Entonces, con esta franja de telenovelas, pues empecemos, Mauricio. Bueno, muy bien. Dices, Olga Elena, que vamos a hablar de César Gaviria y de Petro y del Papa. Yo quiero organizar esa discusión alrededor de Petro, porque me parece que es el protagonista de esta historia. ¿Cómo será de pobre y de poco digno y alto el acercamiento potencial del Partido Liberal a Gustavo Petro, que queda en rol secundario? Pero entonces ojo a lo siguiente, porque les voy a hacer una pregunta que se basa en lo siguiente. Gustavo Petro tiene desde hace muchos años unas ideas. Yo a él lo respeto intelectualmente, no estoy de acuerdo con él en casi nada, pero lo respeto porque tiene un rollo, y tiene un rollo que va modificando más o menos sobre las mismas bases siempre, pero es una persona que sin llevar una libreta de apuntes le saca unas cifras, le echa un rollo, le da una hipótesis, está sintonizado con los problemas del siglo XXI, el agua, la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Y ese programa lo ha venido a acompañar en estas elecciones con un cóctel potentísimo. El primero, el estar en primer lugar de las encuestas, que todos lo sabemos, y que se mantiene, no sube de cierto techo, pero se mantiene. Y eso bastaría en principio para que uno dijera, bueno, es un candidato muy fuerte, es el que tiene mayor favorabilidad hasta el momento y tiene un programa, a ese le pueden echar 4 debates seguidos y tiene de qué hablar. Pero como si eso fuera poco, le puso toda la dinamita al asunto. Dinamita consistente en atraer a toda clase de moscas que se acercan donde está la comida. Entonces, se ve que Petro va a ganar y se acerca Roy Barreras, se acerca Armando Benedetti, se trató de acercar Luis Pérez, todo lo que hemos discutido en este podcast. Es decir, combinando todas las formas de lucha, ideas, favorabilidad, encuestas, gente que se le acerca y arropa sin ningún problema el pastor ese que no sé qué hace allí. Y fuera de eso es el único candidato que está saliendo a plaza pública. Puede ser que vaya muchos buses a todos los barrios o lo que sea, pero está saliendo a plaza pública. Y como si fuera poco, tiene estrategia internacional. Va a donde los empresarios en España, va al gobierno español, va a donde el Papa Francisco. Otro día podemos hablar de si el Papa Francisco está bien sintonizado al meterse en política colombiana o no, pero va donde el Papa Francisco. Mejor dicho, si en esta Petro no es presidente, no sé cuándo va a ser, porque tiene todos los elementos a favor. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que aquí hay elementos contradictorios? Es decir, que el Petro que la gente mantiene alto en las encuestas es el mismo Petro que la gente percibe que recibe al que se le acerque con tal de que tenga votos, o si será que de aquí a la primera y a la segunda vuelta tanta cosa termina estallando y se termina rompiendo la promesa de valor, como ya se empezó a romper, por ejemplo, con Sara Tufano, con otras mujeres que se le han ido alejando. Y yo no sé Francia Márquez todavía qué hace allí, pero bueno. ¿Ustedes creen que esta fórmula es ganadora, independientemente de qué pase con la oposición? ¿Es una fórmula ganadora o tiene un potencial de autodestruirse, como si estuviéramos en Misión Imposible, Olga Elena? Pues yo, desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque no me gustaría, me parece que es una fórmula ganadora porque él está en este momento sumando todo lo que pueda sin importarle qué opina la gente, y yo creo que Petro con sus seguidores está como le pasaba un poco a Trump, que lo dijo, yo puedo salir a la Quinta Avenida y matar a 5 personas y no voy a perder ni un voto. Yo creo que eso le pasa a Petro. O sea, los petristas son pero fieles, no le importa qué pase, no importa qué dice. Yo dije al principio que íbamos a hablar de César Gaviria y me dijo que no, pero entonces aquí aprovecho para meterlo. Por ejemplo, cuando César Gaviria coqueteaba con Alejandro Gaviria, todos los petristas decían, no, qué horror, es lo peor, ¿cómo puede ser? Y ahorita que está coqueteando para estar con Petro, sí, es que hay que hacer alianzas, porque si es la política, eso es lo que toca hacer. Entonces, los petristas, no importa lo que Petro haga, se lo van a aplaudir, no se lo van a criticar, le van a decir que todo es maravilloso. Que unas personas se han alejado, es verdad. Apenas algún petrista se sale, en vez de decir, oiga, sí, se salió por esto, tenía razón por haberse salido, es váyase de largo, ¿ok?
lo mismo pasó con Francia Márquez, que se salió como por un tiempito, que uno no sabe si se ha salido o no, y durante ese día a la pobre la insultaron todos los petristas, váyase, no la necesitábamos, lárguese, con groserías, con todo. Y cuando volvió, ay, tan divina Francia. No, es que Francia es lo mejor. Entonces, yo creo que Petro puede sumar ahorita a Satanás, a la hormiga atómica, el que sea, y no le va a restar nada. Que eso lo lleve a la presidencia, no sé, eso tendríamos que hablar luego, que tiene mucho que ver contra quién se va a enfrentar en la segunda vuelta, pero que lo que está haciendo, lo está haciendo bien, y que está haciendo campaña por fuera y los otros no, pues pendejos los otros que no lo hacen. ¿Y por qué se tiene que ver en España con Pedro Fernández? ¿Y por qué tiene que recibirle el Papa? Pues porque pide citas, si los otros quisieran, pues pidan citas los otros también. Entonces a mí sí me preocupa porque me parece que lo está haciendo bien para tristeza mía. Vlado, ¿tú qué opinas? Bueno, primero que en España no se vio con Pedro Fernández, sino con Pedro Sánchez. Ay, aquí yo, pero o sea, lo bueno es que si no me equivoco algún día, hacemos una fiesta. Tengo que equivocarme una vez por programa, mínimo. Sí, pues, y el de, pero y el de la no demoran reunirse también con Pedro Fernández. También. ¿No? Porque dentro de su agenda internacional y esas cosas. Pero no, yo creo que ustedes han dicho cosas muy interesantes y yo creo que ante todo Petro, que es el hombre que iba a traer el cambio, las nuevas costumbres, una nueva forma de hacer política, está haciendo política a lo tradicional, como todos los políticos, sumando al diablo mismo, haciendo alianzas con el que sea, con el que caiga, el que ponga votos y seguramente se reunirá con los que pongan plata, no importa si son judíos, ateos, cristianos, musulmanes, lo que sea, todo él está sumando, lo cual puede ser una estrategia ganadora, pero yo no creo que eso le garantice el triunfo. Yo, en el fondo, creo que Petro no va a llegar a ser presidente ni esta vez ni más adelante. No creo, porque, como decía Mauricio muy bien, él tiene un techo y el techo anti-Petro es más alto que el techo pro-Petro. Y entonces, en el caso, se supone que Petro va a pasar a la segunda vuelta, se supone, pero eso tampoco es 100% seguro. Yo creo que no es que gane el uribismo o el fajardismo o cualquier ismo que le pongamos, sino que puede ganar el antipetrismo. Creo que el antipetrismo es más fuerte que el petrismo, porque el petrismo tiene un límite. Y yo creo que por más mamados que nos tiene el gobierno de Duque, el Centro Democrático, Uribe, 20 años mangoneando con la política de este país, etcétera, etcétera, creo que hay más antipetrismo que petrismo. Dicho lo anterior, a mí me parece que hay que señalar que estos acercamientos que se han anunciado últimamente, en los cuales se dice que no serían descartables los apoyos de la línea de César Gaviria y del Partido Liberal, porque son ahí unos boticos, pues hablan mucho precisamente de esa mezcolanza que Petro está haciendo. Petro está haciendo política como un político tradicional, a pesar de que se presenta como un político que está cambiando las formas. Y en este punto yo quisiera que los que comentamos esto hagamos una diferenciación hoy en día que creo que es necesaria, y es que cuando hablemos de gavirismo hoy en día nos toca, para no decir, pero ¿de cuál Gaviria? ¿De Alejandro Gaviria o de César Gaviria? Entonces yo creo que deberíamos hablar del gavirismo y del alejandrismo, ¿no? En cuyo caso yo creo que el alejandrismo no va a estar con Petro, pensaría yo. El gavirismo sí, probablemente, porque también el Partido Liberal, como ha estado en los últimos años, se junta para el que sea. El Partido Liberal, ¿cuánto hace que no gana unas elecciones como Partido Liberal, no? Y entonces, a partir de ahí, todo han sido coaliciones y cosas de esas. Uribe, acuérdense que era de la entraña liberal y esas cosas, pero el Partido Liberal como tal no existe en el poder desde hace muchos años en este país. Pero volviendo a lo de Petro, creo que puede ser una estrategia que le puede dar réditos hasta cierto punto, porque apenas empiece a verse la maquinaria actuante de Petro, defendiendo a Petro con todos esos políticos tradicionales, yo creo que va a haber mucha gente que se va a decepcionar. Otro día hablaremos de la mano de lagartos que se le van acercando y los vamos a analizar uno por uno. Pero hoy solo quisiera terminar con una reflexión en este segmento, y es que sería muy interesante que si el Papa Francisco quiere ser ecuánime en política, recibiera a Alejandro Gaviria, que se ha declarado ateo.
Eso sería una berraquera de cita. Esa cita sí yo no me la perdería. Y yo creo que el alejandrismo estaría dispuesto a ir a hablar con el Papa Francisco, porque además debe ser interesantísimo hablar con el Papa con Bergoglio. Pero ahí sí sería un dilema, Papa, ¿o no? Sin duda alguna, No. sería una entrevista muy interesante porque obviamente ahí ninguno va a convencer al otro, pero dejaría a más de uno mal parado porque que el Papa reciba a un comunista, pues, o a un izquierdista, ¿no? Pero que reciba a un ateo declarado, eso sería muy interesante. Pero además que hay una cosa que la gente a veces se le olvida cuando hablan de la izquierda, siempre la meten a la izquierda como ateos, los meten. Y recordemos, por ejemplo, a Andrés Manuel López Obrador, que el año pasado, antepasado, cuando empezó el COVID, más o menos pedía que se encomendaran a la Virgen y que cargaran como escapularios unas figuritas que tienen en México para que los protegiera. A mí me protege esto, no me va a dar coronavirus, sal a la calle, no sé qué, etcétera, etcétera. Palabras que después se tuvo que tragar, porque es religioso, como es religioso Putin, contrario a lo que mucha gente cree, que Putin es un ateo comunista asqueroso, ni es comunista, ni es ateo, ¿no? ¿Y asqueroso? Eso, sin duda, eso sí, sin duda, 150%. Bueno, muy Bueno, bien, Olga Elena. Yo a eso voy a decir lo siguiente, que estoy de acuerdo con Blau, que ese tema me encanta, que a mí me enseñaron cuando chiquita que los comunistas eran ateos y ahora resultaron que son los más rezanderos. Y sobre lo que dice Mauricio de que se juntara el alejandrismo, o sea, Alejandro con el Papa, me parecería lo máximo, es más, lo deberían grabar. ¿Se acuerdan de la película de los dos papas? Sería una película como la de los dos papas. Netflix, por favor, tome nota. Olga Elena, hay otra cosa que quiero decir de la falta de, mejor dicho, es que el mundo, como después de que se acabó la Guerra Fría, esto se fregó, pero los izquierdistas por lo menos en nuestro país, entonces son religiosos también, pero además que antes eran anti-yanquis, ahora son pro-yanquis, van y le piden protección al gobierno de Estados Unidos, se refugian en Estados Unidos, y uno dice, lo que oso, la izquierda colombiana yéndose a Estados Unidos a pedir que los proteja, porque no se van a Rusia. Me van a cascar, ¿no? Indudablemente por decir estas cosas, pero así son, los de la izquierda son más incoherentes también. Muy bien, veo hablado con muchas ganas de hablar de Putin, de hablar de Rusia, entonces no se vayan porque Olga Elena nos tiene un temita. Terminada la telenovela colombiana, pues vámonos a la telenovela internacional, que como decía yo, ojalá no siga porque puede terminar muy mal. Me refiero obviamente a la posibilidad de que Rusia invada a Ucrania. Y yo les quiero hacer una pregunta y es, ¿ustedes creen que esta situación va a hacer que finalmente los países europeos terminen peleando entre ellos y sea como la división de Europa? Hago esta pregunta, primero digo algo y después me la contestan, porque quiero hacer un poco como de análisis, ¿no? Todos los países europeos pues son de la OTAN, sin embargo no todos han tomado la misma postura. Por ejemplo, en los de Europa del Este están como divididos, ¿no? Están los que no dicen mucho si están a favor o en contra de Rusia porque tienen comercio con Rusia, no les interesa romper ese vínculo porque perderían plata, como Hungría, Rumania y Bulgaria. Luego están los que se han dicho de frente, no queremos que Rusia invada Ucrania, este es el colmo, odian a Rusia, como por ejemplo los países bálticos de Letonia, Estonia y Lituania. Estos tres, ¿por qué tienen tanto miedo? Porque es que históricamente lo que era la Unión Soviética, que ahora es Rusia, son muy expansionistas, entonces ellos tienen miedo que en cualquier momento ellos sean los próximos a los que invadan. Polonia también ha dicho de frente que no está con Rusia, enemigo acérrimo Polonia de Rusia de toda la vida. Durante la Segunda Guerra Mundial pues Rusia los bombardeó horrible, quiso acabarlos como país, o sea, se odian. Europa Occidental, el que más lleva las de perder es Alemania, porque depende pues del gas de Rusia, ahorita podemos hablar de eso. Entonces, por lo tanto, ha tenido una posición como muy ambigua, ¿no? Como que no quiero mandar tropas, ni voy a mandar municiones, debe ser como negociado, pero no estoy de acuerdo. Entonces está ahí como que no dice ni una cosa ni la otra. Y volviendo al gas, pues es que Alemania y toda Europa, pero Alemania más, tiene mucho que perder porque el que abre y cierra la llave del gas es el señor Putin. Entonces, ¿qué pasa si la cierra? Que muchos europeos van a tener que pagar de su bolsillo
una energía mucho más cara porque van a tener que salir a buscarla a no sé dónde. Claro, a largo plazo pueden buscar energías alternativas, pero a corto plazo tienen que buscarla al que primero se las venda barato. Entonces, todo europeo lo va a sentir en su bolsillo. Pero obviamente Rusia también va a perder, porque si cierra el chorro, pues no le dan la platica por la venta del gas, va a perder la credibilidad, porque ¿quién va a querer negociar con un país que si el señor Putin se levanta de mal genio, cambia las condiciones del contrato? Entonces, dicho esto, les vuelvo a preguntar, en esta situación que está pasando, ¿se va a dividir Europa? ¿Van a empezar a pelear entre ellos? ¿Putin orquestó esto de aposta para ponerlos a pelear? Vlado, ¿qué opinas? Hay que empezar por decir, Olga Elena, que varios países, a ver, cuando hablamos de Europa tenemos que diferenciar y hablar de Europa occidental, porque varios países de Europa oriental no son de la OTAN, como por ejemplo, Bulgaria, Rumania, Hungría, la República Checa, etcétera. Rumania y la República Checa sí, pero Sí. es cierto que los que están circundando a Ucrania, bueno, Polonia limita con Ucrania, Rumania limita con Ucrania, ambos son de la OTAN, pero por ejemplo, Bielorrusia está ensanduchada entre Polonia y Ucrania y Ujú. Bielorrusia es pro Putin a morir. Moldavia está ensanduchada entre Rumania y Ucrania y es el país más pobre de Europa, entonces se queda calladito. Es cierto que hay algunos que no están en la OTAN, Exacto. pero esos son vulnerables, pero perdón, Vlado. Sí, hay que precisar eso y hay que tener en cuenta también que buena parte de Rusia está en Europa, ¿no? Entonces, buena parte de Rusia pertenece a Europa. Acordémonos que el límite de Rusia, de Europa con Asia, que son los montes Urales, ¿no? Según lo que nos enseñaban en el colegio, hasta donde tengo yo. Entonces, por ahí hay o sea, Rusia también hace parte de Europa. Entonces, los países de Europa occidental y la OTAN y no sé qué, pues indudablemente están preocupados, pero yo no creo que vaya a haber una división entre ellos y se vaya a desintegrar ni la Unión Europea ni la OTAN. No creo que eso vaya a dar para tanto. Acordémonos que cuando Rusia se anexó la península de Crimea, que era una parte de Ucrania, que tenía una alta proporción de población rusa, etcétera, etcétera, y que querían quedarse bajo la órbita de la Unión Soviética y tal. Finalmente se produjo esa decisión, rusos invadieron y no pasó nada, no pasó absolutamente nada. Creo que toda la OTAN, y por más que digan que están moviendo tropas y que Estados Unidos mandó no sé cuántos miles de soldados a la parte oriental de Europa, etcétera, etcétera, no creo que se vaya a armar una guerra mundial. No creo, no, yo francamente no lo creo porque el mundo ha cambiado mucho y ya no es el asesinato de un archiduque lo que va a desencadenar una confrontación mundial. Entonces yo creo que ahí hay que tener como menos dramatismo, hay que bajarle el dramatismo. Puede ser una cosa complicada, difícil, que Estados Unidos invada Ucrania, pero también hay que tener en cuenta Rusia invade Ucrania. Rusia. perdón, que Rusia invada Ucrania, gracias por la rectificación, Olga Elena, pero también hay que tener en cuenta que dentro de Ucrania hay mucha gente que quiere a los rusos y la cultura rusa está muy afincada dentro de los ucranianos y tienen influencias con el idioma, con la cultura, con la tradición, etcétera, etcétera. Tienen una cantidad de afinidades. Hay una buena cantidad de ucranianos que tienen afinidades con los rusos. Muy poca, Entonces, la mayoría son pro Europa. no, pero una cosa es que sean pro Europa, otra cosa es que no tengan herencia e influencia de Rusia. Es que estuvieron muchos años bajo la órbita rusa, hablando ruso, etcétera, etcétera. Entonces, no es tan fácil, no es tan sencillo como que vengan a invadirnos a nosotros, los rusos, ¿no? Porque eso han tenido un influjo importante. Entonces, pero respondiendo a tu pregunta, en resumen, no creo que se vaya a dividir Europa, ni creo que se vaya a armar una tercera guerra mundial. Veo que los temas de hoy les han gustado. Qué cosa tan interesante esta cantidad de opiniones que tenemos. Yo voy a tratar de ser sintético a ver si logramos hablar de la selección Colombia. Primero, desde el punto de vista de la defensa, Olga Elena, refiriéndome a tu pregunta, yo creo que la OTAN va a estar unida y permanecer unida hasta siempre, porque la unión hace la fuerza
Y ese principio original de asistencia mutua frente a amenazas militares une a cualquiera y sobre todo teniendo amenazas que han evolucionado de la Guerra Fría para acá. Entonces yo no creo que la OTAN se vaya a dividir. Creo que si hay divisiones en geografía, pueden darse en los países no miembros de la OTAN. Ya mencionamos, por supuesto, a Ucrania, que lleva haciendo cola hace rato, mencionamos a Bielorrusia, mencionamos a Moldavia y hay otros cuantos por allí que no han entrado y que pobres, porque esos sí son los que están en verdadera amenaza. El factor distinto a la defensa, que sí puede dividir posiciones, es el factor energético. Acuérdense ustedes que el gas en Rusia, en Europa, subió, se multiplicó por 3 en este invierno que están viviendo. Y eso significa que la dependencia de los energéticos es muy grande. E incluso sin el gasoducto que está por inaugurarse entre Rusia y Alemania, ya el gas ruso es muy importante para Europa. Ese sí puede abrir ciertas fracciones, pero no un cisma militar. Y finalmente, quiero referirme a Ucrania, porque yo estoy de acuerdo con Vlado. Yo creo que aquí nadie quiere cazar una guerra mundial, pero sí es posible que el desenlace de esto sea una invasión a Ucrania, justificada con la cantidad de ucranianos que son pro-Putin, ya sea financiados por Rusia, sean minoría, estoy de acuerdo con Olga Nena, son minoría, pero son muy importantes desde el punto de vista militar. Sea como sea, yo creo que no sería raro que esto terminara en una anexión, como fue la anexión de Crimea, de Ucrania por completo, y que Occidente termine diciendo, pues fueron las mayorías, o bueno, vamos a ver, o qué sé yo, pero yo no creo que nadie se le mida a una confrontación militar a estas alturas. Entonces, Vladito, ¿algún comentario breve adicional? No, simplemente para decir que de todas maneras esto muestra el poder que ha acumulado Putin y la influencia que está recuperando Rusia en este cuarto mandato que ejerce Putin como presidente de Rusia y que indudablemente le está dando resultado mientras todos estábamos mirando quién sabe para dónde, los gringos y los europeos y la OTAN y etcétera estaban mirando para China probablemente, los rusos están haciendo de las suyas bajo el mando y la mano de hierro del señor Putin, que no se pone con pendejadas, ni con miramientos que con la prensa, ni con los opositores políticos, nada de eso, represión pura y dura y vamos para adelante. Sí, y además lo que pasa, otra vez, hoy no sé por qué te estoy pisando siempre, Mauricio. No, dale, no, es que yo estoy un poco afanado porque es que la gente de pronto dice, uy, están hablando mucho, pero no. No, juro que acabo rapidísticamente, ahorita. Iba a decir que lo que pasa es que primero Crimea, no pasó nada, ahorita por no meterse una guerra Ucrania, y entonces pues, ¿quién sigue? Y entonces sí, el señor Putin quiere volver a ser la potencia que era la Unión Soviética, y por miedo a una guerra empiezan a dejar uno, después es otro, después es otro, después es otro, y ahora sí, termino. Hasta que toquen los límites de la OTAN. Por eso era tan importante la entrada y la solicitud de entrada desde hace varios años de Ucrania a la OTAN, porque allí sí hay asistencia militar recíproca. Ucrania en este momento está suelta. Entonces, bueno, vamos a ver. De todas maneras, no está tan suelta como la selección Colombia y el panorama no es tan desolador como el de la selección Colombia. Entonces, vamos a ver qué tenemos que decir de la selección Colombia. Bueno, pues muy bien, después de esa introducción que nos hizo en el segmento anterior don Mauricio Reina, nuestro comentarista deportivo de cabecera, tenemos que hablar es que yo no sé, esta sección la debíamos llamar la sección de las tristezas, de las penurias, el valle de lágrimas, el purgatorio, el limbo. Creo que en lo que estamos es en un limbo, muchos pegados a una camándula y a una calculadora, y yo la verdad es que creo, pues yo no voy a incurrir. Matemáticamente tenemos unas probabilidades de llegar a Qatar. No, qué carajo, esa vaina no. Eso va a estar muy difícil llegar y creo que como están las condiciones es mejor no ir a ese pinche mundial y que borren todo y que arranquen de cero y que se olviden del doctor Rueda y que se olviden del señor James y ya, todo, chao. Borrar esto, hagamos como Ingrid Betancourt, démosle una patada al tablero y reconfiguremos esta vaina, porque esta selección en las condiciones en que se encuentra no vale la pena que vaya al mundial, porque eso no sería sino para penurias y para vergüenzas. Entonces yo lo que les quiero preguntar a ustedes es una cosa muy elemental.
¿A ustedes les preocupa, les da tristeza, les da angustia o les da igual que Colombia no vaya al Mundial? Y quiero arrancar por don Mauricio. A mí sí me da tristeza, a mí sí me da tristeza. Yo creo que la selección es un factor que le trae alegría a mucha gente, que le trae ilusión a mucha gente, que nos aglutina. Yo creo que hay pocas cosas que unan un país tan diverso geográficamente, étnicamente, culturalmente, y que cada cual jala para su lado y somos tremendamente individualistas y pocas veces pensamos en la colectividad, como es la selección Colombia. Puede ser que desde un punto de vista sociológico alguien diga, claro, pan y circo, ahí está, que el pueblo coma fútbol y entonces lo oprime la clase dirigente. Puede ser que eso alguien tenga esa idea y tal vez no le falte un poco de razón. Pero yo creo que hay algo muy importante en esto, yo lo suelo mencionar cuando reflexiono sobre mi interés por los deportes y sobre todo por los deportes que convocan de esta manera. Y es que nosotros, el género humano, la especie humana, tenemos una dualidad muy interesante. Somos individualistas y somos egoístas, pero también somos gregarios. No somos como otras especies que son claramente gregarias, los bancos de peces, los conjuntos de aves que andan colectivamente, las manadas que sobreviven a partir del conjunto, pero tampoco somos totalmente individualistas. Tenemos ese carácter gregario. Y tanto es así que venimos de hablar de guerras en el segmento anterior, banderas, ejércitos, himnos, todo eso lo que muestra es el poder de la colectividad en la supervivencia de los humanos y en la supervivencia de los individuos. Y ese poder colectivo ha hecho una sublimación hacia el deporte. Ahí están los himnos, las banderas, las barras, los gritos, todo llevado a un ámbito en principio no violento como es el deporte. Es una cosa fascinante y maravillosa. Entonces ese factor aglutinante yo sí creo que es valioso en este país. A mí me motiva y me inspira mucho y a mí sí me entristece mucho que por cuenta no de un Rueda que se subió tarde y que la apostó mal y le salió mal la apuesta, porque es que subirse tan tarde también es difícil, de un equipo que es medio pecho frío y sí, bueno, las figuras ya mayores están de salida y los menores no se encuentran todavía, pero sobre todo de una Federación Colombiana de Fútbol, en cabeza de Ramón Jesurún, que sacó a Pekerman y que fuera de eso tiene encima y pagaron una multa por cuenta de reventa de boletas y tiene una compulsa de expediente a la fiscalía y este país le sigue haciendo reverencias, me parece que eso sí es de llorar, Olga Elena. Estoy de acuerdo con la última parte. A mí lo de la dirigencia del fútbol es la que me parece desastrosa. Pero voy a responder la pregunta si me da alegría o tristeza. Y pues me van a chiflar porque me van a decir antipatriota. Pero a mí sí me tiene sin cuidado que no vaya a la selección Colombia. Y les voy a decir por qué. Por dos cosas. La primera es que me da mucha rabia que el país siempre apoya a la selección Colombia, cosa que está bien, pero nunca apoya a los otros deportes. Por ejemplo, Colombia clasificó al Mundial de Voleibol Femenino, que eso es algo importantísimo y a nadie le importa. Por ejemplo, a finales del año pasado, o sea, ahorita hace 2 meses, ganó el Mundial de Patinaje con más de 40 medallas de oro y a nadie le importa. En este momento, también de fútbol, pero la selección Colombia de fútbol de salón va ganando el torneo de la Copa América. Y tampoco se habla de eso. Entonces, chévere que le paren bolas a otros deportes, pero ahora sí voy a decir lo peor, lo que me van a chiflar, me van a tirar tomates, y es que lo que más me alegra de que no vayamos es que no me toca aguantarme los selfies de los ministros, los asesores, los concejales, los congresistas, todos en Qatar, en el estadio, apoyando a la selección Colombia y poniendo todas las selfies tomando whisky con mis impuestos. No me lo soporto y me alegra. Igual van a ir, pero que paguen con su plata, igual se van a robar la plata, pero que no se tomen fotos y que se la roben en otras cosas. Pero a mí sí me ofende, y un día podemos hablar de eso porque yo fui deportista. Cuando uno suda la camiseta para ir a un evento, van 2 deportistas y 30 dirigentes. Y van mucho mejor que uno y van con mucho más plata y con mucho más whisky. Entonces, si aparte de todo no son dirigentes, sino políticos, ay no, qué dicha no tener que ver esas foticos. ¿Alguien me va a regañar? No, yo personalmente quedé mudo, sobre todo con la sudada de la camiseta cuando tú eras nadadora sincronizada. Ladito. No, yo no voy a regañar a Olga Elena, ni me faltaba. Lejos de mí regañar a una de mis compañeras en alguna actividad profesional. Pero lo que sí creo es que hay una cosa que da mucha tristeza, porque lo que llamamos aquí las figuras ya veteranas,
en general, exceptuando tal vez a James, en sus equipos rinden mucho. Y es porque a la selección llegan, como dice Mauricio, de pecho fríos y no sé qué, pero Cuadrado rinde distinto en su equipo y no es, ojo, no es solamente porque obviamente están jugando todo el año con los mismos compañeros y la selección se junta cada mes, cada 2 meses, 5 días y pues no rinde igual, pero las otras selecciones de los otros países sí rinden, aunque el proceso sea similar. Pero lo que pasa es que en sus equipos, como allá sí les pagan, les exigen. Y como les exigen, responden. Entonces, si a uno lo pone a correr Klopp, o lo pone a correr el Cholo Simeone, o lo pone a correr Ancelotti, o cualquiera de esos técnicos europeos, pues corren. En cambio, aquí no. Aquí Rueda o Queiroz o el que sea, a menos que sea un tipo como Pekerman que tenía la capacidad de motivar, de integrar, de empujar al equipo, hasta que llega un señor como Jesurum, ahí aliado probablemente con unos periodistas que le hicieron la vida imposible al señor Pekerman, que no se dejó manosear y pues dijo, no, pues yo no me dejo manosear, primero me largo antes que dejarme manosear. Entonces, sí, indudablemente ustedes tienen razón. El señor Jesurum debe ser el primero en largarse de la selección y de ese tablerazo que yo dije que debía haber al comienzo, él debía ser el primero en salir expelido. Es que bueno, pues hasta aquí. Perdón. Pero ustedes dos están hoy a los No, pisotones. no. Si estuvieran bailando. No, tú, Mauricio, porque yo después despido. No, era una reflexión ya reiterativa y es que yo creo que un tipo que se carga encima con esta no clasificación de la selección y fuera de eso con una multa multimillonaria para la federación por reventa de boletas, es decir, no solo aliado con periodistas, sino aliado con vendedores de boletas para sacar tajada, pues madre, es que esto sí es mucha indignidad. Perdón, Olga Elena. Bueno, pues hasta aquí la sección deportiva, podríamos decir el tiempo del deporte, no el tiempo del brunch. Y nosotros nos vemos la próxima semana. No se les olvide, por favor, a mis queridos contulios, que la próxima semana se celebra el Día del Periodista, ¿no? Y yo tengo un título colgado aquí atrás de mí que dice periodista, entonces yo veré cómo se luce. Digan algo. Olga Elena, pero es que, mira, los periodistas no somos noticia, entonces esa vaina para aquí. Bueno, una florecita, está bien. Chao, espero que los oyentes me pongan aunque sea un tuit ya que mis compañeros no me quieren mandar una flor. Nos vemos la próxima semana, chao.